El 2 de julio, se recuerda a la viuda, madre, y mártir, Santa Sinforosa de Roma, la cual para fines de la Edad Media, también era llamada como Simona, o Silvana. Esta dama, que fue una mujer casada ante las leyes de Dios, con su marido, San Getulio, con el cual, fueron padres de 7 hijos varones, nacidos durante su santo matrimonio. Los cuales corresponden a los también santos mártires, ordenados de mayor a menor edad, Crescencio, Juliano, Nemesio, Primitivo, Justino, Estacteo y Eugenio. Esta santa familia de la Iglesia Católica primitiva, que habrían sido martirizados hacia el año 90, a fines del siglo I, son considerados como miembros de la primera comunidad cristiana fundada por San Pedro en Roma, y como familia de santos, llegarían a ser un modelo de virtuosismo cristiano para las familias de todos los tiempos. No tanto, por el hecho de haber fallecido como mártires por su fe en Cristo, sino más bien, porque mientras permanecieron unidos viviendo como una familia normalmente constituida, tuvieron una activa vida espiritual, plagada de oraciones, de pequeños sacrificios en pos de ayuda fraternal y desinteresada hacia sus hermanos más humildes y desfavorecidos de su tiempo, que acudían a tocar la puerta de la casa de esta familia, en busca de ropa, abrigo, ayuda caritativa y alimentos. Así transcurrió la vida de esta ejemplar familia, hasta que hacia el año 81, se inició la segunda gran persecución en contra de los cristianos de Roma. Ordenada por el emperador Domiciano, el cual respecto a su tiranía y a sus instintos genocidas, imitó a cabalidad al demente y desquiciado emperador, que le antecedió en el trono. Nerón. El cual, solo 2 décadas antes de que esta familia diera su vida en pos de Cristo, entre los años 64 al 68, había encausado la primera y más grande de las matanzas en contra de los cristianos de la primera comunidad católica asentados en Roma, entre los cuales se cuentan al primer papa de la Iglesia, San Pedro, y al más grande entre los doctos, eruditos, y teólogos de la Iglesia, San Pablo de Tarso. Sin embargo, para el año 90, la familia de los santos Sinforosa, Getulio, y sus 7 hijos, no estuvieron solos, durante su martirio, sino que fallecieron junto al tío Amancio, el hermano de Getulio. Resultando muertos también durante esta masacre, un cristiano de la comunidad parroquial en la que participaban Sinforosa y Getulio, llamado Primitivo, un hombre muy humilde. Mientras que el tercer hombre que habría resultado fallecido durante esta tragedia, sería el tribuno Cereal, que había sido un antiguo colega de Getulio, como funcionario romano de la magistratura. El cual se convirtió al cristianismo, mientras encabezaba la investigación en contra de la familia de Getulio y Sinforosa, en vista a levantar los cargos por actividades criminales cristianas, que eran consideradas subversivas en contra del Estado romano, al negar la divinidad de los emperadores romanos, y la fe pagana. Esta antigua familia del siglo I, estuvieron estrechamente unidos a los inicios del cristianismo, pues los padres de Sinforosa, se habrían convertido en la primera comunidad cristiana de Roma, que había sido fundada hacia el año 52, cuando arribó a esta orbe, misionando la palabra de Cristo, San Pedro, el apóstol escogido por Cristo para liderar su iglesia. El cual, por el lapso de 15 fructíferos años, formaría una comunidad que haría tambalear hasta sus simientes, al paganismo politeísta del mundo antiguo. La misión de propagación de la fe en Cristo, como Mesías bíblico, se había iniciado en el año 50 de nuestra era, cuando ocurre el primer concilio cristiano en Jerusalén, liderado por el patriarca San Pedro. Este hecho es relatado en las Santas Escrituras, detalladamente, de la siguiente manera. Bajaron algunos de Judea que enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme a la costumbre mosaica, no podéis salvaros. Se produjo con esto una agitación y una discusión no pequeña de Pablo y Bernabé contra ellos, y decidieron que Pablo, Bernabé y algunos de ellos subieran a Jerusalén, donde se encontraban los apóstoles y presbíteros, para tratar esta cuestión. Después de una larga discusión, que se relata en Hechos 15, Pedro se levantó y les dijo: Hermanos,
vosotros sabéis que ya desde los primeros días me eligió Dios entre vosotros para que por mi boca oyesen los gentiles la palabra de la buena nueva y creyeran. Y Dios, conocedor de los corazones, dio testimonio en su favor comunicándoles el Espíritu Santo como a nosotros, y no hizo distinción alguna entre ellos y nosotros, pues purificó sus corazones con la fe. ¿Por qué, pues, ahora tentáis a Dios queriendo poner sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos sobrellevar? Nosotros creemos más bien que nos salvamos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. En Isaías 42, se anunció que el Señor llegaría a ser luz de los gentiles. El Señor me manda a mí, su siervo, Pedro, para llevar el Evangelio a los gentiles. ¿Por qué? También a los gentiles ha dado Dios, el arrepentimiento. Somos bautizados en una iglesia, ya seamos judíos, romanos, o griegos. Porque los gentiles son coherederos de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. A partir de entonces, el deseo del apóstol Simón Pedro, o como lo llamamos, San Pedro, por enseñar la palabra de Dios a los gentiles, o por decirlo de otra forma, los extranjeros, no judíos, y no circuncidados, lo llevaron a viajar a la capital del mundo antiguo, Roma. Para lo cual, fue apoyado por San Pablo de Tarso, que era un ciudadano romano, y que comprendía que no existía una urbe más poderosa, más diversa y más cosmopolita, que la propia capital del imperio, porque a Roma, confluían todos los credos, y todos los personajes más influyentes del mundo antiguo. Por eso llamaban a esta ciudad, la Babilonia del Imperio Romano. San Pedro, después de haber sido obispo de la iglesia de Antioquía y haber predicado entre los gentiles, avanzó a Roma en el segundo año de Claudio, en donde sostuvo la silla sacerdotal allí, hasta ser martirizado, el 29 de junio del año 67. Durante 15 años, San Pedro fortaleció su ministerio en Roma, alcanzando un éxito apostólico y misionero, sin precedentes para el mundo antiguo, disgregando hacia todos los rincones del Imperio Romano, a la espiritualidad cristiana, basada en el amor, la caridad, y el perdón. Lo cual, caló profundamente entre los gentiles, es decir los no circuncidados, especialmente entre las clases más humildes, pero también entre los más renombrados, letrados e instruidos, nobles de la corte en Roma. Pues la palabra de Cristo, que San Pedro, apoyado por San Marcos, y San Pablo, enseñó en esta gran orbe, creó una influyente comunidad, que diseminaría por los 4 puntos cardinales, al cristianismo. Que se sustentaba, en el amor, la caridad, la justicia, y la fe en un único Dios. Por ello, tuvo tanto éxito. Porque aquellos que siguieron las enseñanzas de esta espiritualidad enseñada por el propio Hijo de Dios, Jesucristo, llenaba sus almas vacías, perdidas en las falacias paganas. Por lo cual, muchos romanos de la casta patricia, también llamada de la alta nobleza, encontraron al verdadero y único Dios, en las palabras del primer papa y líder de la Iglesia de Cristo. Es, en esta primera comunidad, que los nobles padres de Sinforosa, conocieron a Cristo. Logrando sobrevivir a la masacre de los primeros cristianos, que también le costaría la vida a San Pedro, San Pablo, y varios líderes de la comunidad, entre los años 64 al 68. Para esos años, Sinforosa no tendría más de 8 años, mientras que Getulio habría tenido unos 13 años de edad. Sinforosa siempre había sido cristiana, y a causa de su porte, belleza, caridad y dulzura atrajo la atención del joven Getulio, que a corta edad, a causa de su buena familia, fue nombrado como funcionario de la magistratura romana. Durante esos años, en las arenas de Roma, se presenciaron horribles martirios de cristianos. A pesar de lo cual, Sinforosa y sus padres, se mantuvieron fieles a Cristo. Getulio, que era un hombre pagano, pero justo e inteligente, recientemente casado, al presenciar tanta barbarie genocida en contra de los cristianos, encausada por el encaprichamiento de un líder demente, como es el caso de Nerón, es convencido por su joven esposa, para escuchar la palabra de Dios, de boca de algunos de los obispos del Papa, San Lino, sucesor inmediato del apóstol y patriarca, San Pedro,
Getulio habría nacido hacia el año 55, y su esposa Sinforosa, hacia el año 60. Por lo tanto, junto a sus padres fueron testigos del poder carismático de los patriarcas de la Iglesia, en especial, San Pedro, el primer papa, San Pablo, el gran teólogo misionero, y San Marcos, el apóstol, que misionaron activamente en Roma. A los cuales nunca olvidaron. Pero durante el gobierno del hereje emperador Nerón, el cristianismo se vio peligrosamente difamado, pues el hecho de adorar a un solo Dios, y participar en una vida comunitaria, basada en el amor, la confraternidad, y la caridad, trajo celos de parte del paganismo imperante en el Imperio Romano, los cuales consideraban peligroso que existiera una comunidad que no ofrendara dinero, regalos, y valores al Estado romano, representado en la persona del emperador. Lo cual era una obligación para todos los ciudadanos del imperio. Es por ello, que a principios del año 64, cuando Nerón quemó buena parte de los suburbios de Roma, con miras a construirse un nuevo palacio imperial, junto a una villa de recreación, no encontró nada mejor, que culpar a los cristianos católicos de Roma, de haber quemado la ciudad. En la vía hacia Tiburtina, hacia el año 75, existía una acomodada casa romana, en donde vivía una mujer de noble familia, llamada Sinforosa, que se casó a los 12 años de edad con un joven funcionario de la magistratura romana, llamado Getulio, el cual abandonó el servicio, por amor a su esposa cristiana, luego de ser testigo de las injusticias cometidas en contra de los valerosos primeros cristianos. Durante un decenio, este matrimonio concibió a 7 hijos varones, que de mayor a menor, fueron llamados, Crescente, Juliano, Nemesio, Primitivo, Justino, Estacteo y Eugenio. Ellos vivían bastante cerca de una majestuosa villa que antes había pertenecido a Nerón, pero que actualmente estaba en manos del sucesor de este, el emperador Domiciano, que aunque no era tan demente como Nerón, sí creía en la divinidad de los emperadores, por lo cual se hacía adorar públicamente, dictando una ley que decía que ningún cristiano, una vez compareciendo ante un tribunal, quede exento de castigo sin que renuncie a su religión. Sinforosa y Getulio, aparte de ser muy buenos padres, participaban socorriendo y apoyando materialmente a los hermanos cristianos que estaban acorralados, y perseguidos a causa del edicto imperial. Mientras Sinforosa con gran cuidado preparaba alimentos, refugio, y remedios para los perseguidos, Getulio, como reconocido hombre de acomodada familia, se transformó a poco de su conversión, en un influyente cristiano, y como tal, luego de varios años de acción caritativa en favor de su comunidad y de su prójimo, hacia el año 90, fue indagado por un funcionario de la magistratura, llamado Cereal, que lo conocía previamente y que llegó a su casa para investigarlo. Getulio, ante las preguntas de su antiguo colega, le respondió: «Yo sé que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, porque la palabra de Dios, dice que el mismo Dios, se encarnó, no de varón, sino de Dios, en el vientre de María, la Virgen, por obra del Espíritu Santo, y él declaró esta verdad a los hombres, y lo confirmó por muchos signos maravillosos, haciendo hablar a los mudos, oír los sordos, y sanando a los leprosos. Yo mismo, junto a mi esposa Sinforosa y mi familia, hemos sido testigos desde que éramos niños, acerca de los grandes milagros obrados en nombre de Jesucristo, por parte de su elegido, Pedro, y algunos de los apóstoles que habían acompañado al Señor, durante su vida terrenal». Entonces irrumpió como testigo, Amancio, el hermano de Getulio, el cual también era conocido del tribuno Cereal. Al verle, el funcionario de la magistratura se alegró, pensando que Amancio haría reaccionar a su hermano mayor, Getulio. Pero muy por el contrario, Amancio se unió a Getulio para hacer que Cereal abandonase el paganismo y abrazara la fe en Cristo. Y tan ardientes fueron las palabras de ambos, que Cereal se convirtió a Jesucristo, y en lugar de apresar a Getulio, se instaló entre sus catecúmenos para formarse en la fe. Al poco tiempo fue bautizado y recibió la Eucaristía. Desde Roma enviaron a otro oficial a preguntar por el desaparecido Cereal,
Y aquel regresó escandalizado a contar que Cereal creía en Cristo y había abandonado a los dioses, negándose a adorar al César. El emperador mandó apresar y llevar a su presencia a Cereal, Getulio, Amancio y a un humilde cristiano llamado Primitivo que participaba en la misma comunidad cristiana de Sinforosa y Getulio, y que en ese momento estaba en la casa de Getulio. Llegados a la magistratura de Roma, fueron encarados por el cónsul Licinio, que interrogó a todos los acusados. Getulio, Cereal, Amancio y Primitivo, le respondieron al cónsul: si nosotros deseáramos el vivir, no seríamos cristianos. En cuanto a tus sacrificios al César y a tus ídolos paganos, los consideramos como la nada. Nuestras vidas no se extinguirán, pues nos regocijamos con gozo inefable, por negarnos a sacrificar a tus dioses romanos. Damos gracias a nuestro único Dios, uno y trino, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, que somos capaces de a Él ofrecerle un sacrificio agradable. Un corazón contrito y humillado. Licinio ordenó que los llevaran a las afueras de la ciudad y los quemaran vivos. Así lo hicieron los soldados, pero la madera de la pira había sido recogida apresuradamente y estaba mojada, por lo que Getulio sufrió las quemaduras, pero no murió de ello. Ante esto, los verdugos tomaron postes preparados para sostener las cepas de las viñas y los golpearon en la cabeza hasta que fallecieron el 10 de junio del año 90. Sinforosa, la esposa de Getulio, valientemente se hizo cargo de los cuerpos de los 4 varones, enterrándolos en una tumba familiar que ella poseía en las catacumbas de la Vía Salaria. Sinforosa, en tanto, se fue con sus hijos a una propiedad que sus padres le habían heredado en Tívoli, lugar en donde se escondió junto a sus 7 hijos, en un aljibe seco, donde sobrevivían mientras se preparaban todos para el martirio, viviendo en oración y penitencia. Porque todos los hombres adultos que habían muerto, estaban ligados de una u otra forma, ya fuese a Sinforosa, o a la comunidad en donde ella participaba activamente junto a su familia. Cuando habían pasado unas 3 semanas desde el cruento martirio de su esposo, Sinforosa pensó que se habían olvidado de ella, y de sus hijos. Pero en los últimos días del mes de junio, Domiciano convocó unos festejos para la inauguración de un palacio que se había hecho construir en las cercanías de la casona matrimonial. El emperador consultó entonces a los oráculos y los sacerdotes de los dioses, los que le dijeron: adorado César, los dioses quieren las vidas de la cristiana Sinforosa y sus hijos, que aún adoran a su único Dios, día y noche. Ofrécele sus vidas y los dioses te concederán lo que quieras. Mandó Domiciano a confiscar todos los terrenos que habían pertenecido a Getulio y Sinforosa, ordenando a sus tropas que escudriñaran cada rincón de los terrenos hasta ubicarlos. Encontrándolos, y sacando a la mujer, junto a sus 7 hijos desde la cisterna en que se escondían, siendo llevados a Roma. Inmediatamente los 7 muchachos fueron confinados en una oscura y lúgubre prisión, en donde se les dejó sin alimentos ni agua. Mientras su madre, Sinforosa, fue amenazada, en un juicio público a sacrificar a los dioses, y como la santa mujer se negó, le golpearon y desnudaron, y así la colgaron de los cabellos frente al templo de Hércules, para humillarla. Situaron cerca de ella a sus hijos más pequeños, que lloraban, para que se arrepintiera de su constancia, pero por nada del mundo Sinforosa negó a Cristo. La santa declaró ante todos los testigos: mi vida y las de mis hijos, no se extinguirán, pues nos regocijamos con gozo inefable, por negarnos a sacrificar a tus ídolos. Damos gracias a mi Dios, único y trino, Padre Todopoderoso, Jesucristo su único Hijo, y el Espíritu Santo, que somos capaces de seguir los caminos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que ofrendó su vida para limpiar nuestros pecados, reconciliándonos con nuestro Dios eterno. Para Él, le ofrecemos un corazón constrito y humillado. Al único Dios, le ofrecemos nuestras vidas y nuestras obras, pues todo lo hemos dado y hecho por Él. Nada doblegó su voluntad, fue inflexible sobre su decisión de seguir amando al Señor, así como también lo declararon sus 7 hijos. Como el magistrado veía que nada lograría con esta santa mujer, mandó que le ataran una piedra al cuello y la tirasen al Tíber,
como a una criminal en contra del Estado romano. En cuanto a los hijos, tampoco renegaron de Cristo por más que les hacían promesas de libertad y riquezas, o les amenazaban con crueles tormentos. Pues los jóvenes muchachos no renegaron a la fe, por lo cual, Crescente, Juliano, Nemesio, Primitivo, Justino, Estacteo y Eugenio, jóvenes y algunos niños, se resisten firmemente a sacrificar a los dioses y aseguran con claridad ante el juez que se han ofrecido con promesas a hacer de padre y madre para ellos mismos. No seremos menos fuertes ni menos cristianos que nuestros heroicos padres. Getulio y Sinforosa. Por lo cual fueron llevados al calabozo en donde fallecerían sin agua ni alimentos. Alcanzando la madre, y sus hijos, la corona del martirio durante los primeros días del mes de julio del año 90, pocas semanas más tarde que el padre de familia. Después de cerca de 2 años, el hermano de Santa Sinforosa, Eugenio, recolectó los cuerpos de su hermana y el de sus 7 sobrinos, enterrándolos en el 9º miliario de la vía Tiburtina. Muy cerca de la fosa donde la santa había dado sepultura a su también martirizado esposo San Getulio, junto a los otros 3 amigos de él. Se comenta que para fines del siglo III, Santa Sinforosa junto a sus hijos tenían una bella capilla dedicada a ellos. Hacia principios del siglo IV, los restos de Sinforosa junto a sus 7 hijos, que ya tenían un culto probado para esas fechas, en que según el martirologio jeronimiano eran recordados en los primeros días de julio, se veneraban en la iglesia de San Miguel, en Roma. Luego serían trasladados a la iglesia de San Lorenzo. Según informa el martirologio de San Adón de Viena, en el año 752, mientras reinaba el Papa Esteban II, se trasladaron las reliquias de Sinforosa y sus hijos, a la iglesia de San Andrés, donde poco después fueron puestas también las reliquias de San Getulio y sus compañeros mártires. Para fines del primer milenio, se comenta que el culto a Santa Sinforosa tenía tal popularidad que la santa logró tener una iglesia propia, que se ubicaba en Roma al lado de la de San Ciriaco. El 18 de julio del año 1540, el Papa Pío IV, ordenó que toda esta santa familia, fueran trasladados a la nueva iglesia de San Angelo en Roma. Correspondiéndole al Papa Sixto V, en el año 1587, reunir todos los restos de esta santa familia,